Olá, queridos amigos, queridos hermanos, qué alegría tener tu compañía en esta tarde. Bienvenidos a nuestra tarde palabra, nuestro programa cada miércoles a las 6 de la tarde. Qué alegría tener aquí tu participación, tu compañía. Ya sabes, tenemos aquí a un lado nuestro chat indirecto, donde podéis dejar vuestros saludos, vuestros comentarios, vuestras preguntas, dejar vuestra participación para que este tiempo sea un tiempo más donde podamos interactuar más, ¿no? Esta es nuestra idea. Nuestro tiempo aquí es siempre de las 6, como mucho a las 6:30, ¿no? Y la idea es que reflexionemos un poco en la palabra de Dios y saquemos lecciones y, y aportaciones y aprendamos lo que el Señor tiene para nuestras vidas, ¿no? De manera devocional, de manera no como un estudio bíblico, sino más bien como deseando sacar tesoros de las Escrituras para nuestra vida práctica y diaria, y por eso digo de manera devocional, ¿no? Bien, estamos pensando en las pequeñas cartas que tenemos en el Nuevo Testamento. Y una serie que he llamado Pequeñas Cartas, Grandes Lecciones. La semana pasada hemos echado un vistazo en la carta de Pablo a Filemón, donde se nos habla sobre Onésimo, un esclavo huido que se convirtió en las prisiones, que ahora Pablo envía de vuelta a Filemón, que era su dueño antes de que él hubiera huido, ¿no? Por la providencia divina, esto ocurrió. Porque Filemón estaba en Colosos, de donde sale también Onésimo, y se encuentra Onésimo con Pablo en Roma en sus prisiones, y Pablo le predica el Evangelio y él se convierte al Señor. Y Pablo ahora, que era un amigo, que era un compañero, un hermano de Filemón, ahora también tiene a Onésimo como una persona muy cercana a él, un hijo en la fe. Y ahora, ¿cómo lidiar con esta situación? Vamos a leer la carta a Filemón y luego, ya hemos hecho un panorama de la carta la semana pasada y hoy vamos a sacar 4 lecciones de este texto, ¿no? De esta carta. 4 lecciones generales de esta carta. Así que acompañarme primero en la lectura y luego después sacamos estas lecciones. Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, a la amada hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. La célula, la iglesia en la casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En mis oraciones me acuerdo siempre de ti y doy gracias a Dios al oír hablar de tu amor y tu fe hacia el Señor Jesús y hacia todos los creyentes. Y pido a Dios que la participación de tu fe sea eficaz y el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Tu amor, hermano mío, Pablo diciendo a Filemón, me ha llenado de gran gozo y consolación, porque gracias a ti han sido confortados los corazones de los creyentes. Por eso, aunque tengo mucha libertad en Cristo para ordenarte lo que conviene, prefiero rogártelo y apelar a tu amor. Yo, Pablo, ya anciano, y ahora además preso por causa de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, hijo en la fe, por supuesto, a quien engendré en mis prisiones. Él en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Te lo envío de nuevo, tú pues recíbelo como a mí mismo.
Yo quisiera retenerlo conmigo para que en lugar tuyo me sirviera en mis prisiones por causa del Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no sea por obligación, sino por tu propia voluntad. Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Y si te causó algún daño o si te debe algo, cárgalo a mi propia cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra. Yo te lo pagaré. Por no decir que tú mismo estás en deuda conmigo. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, pues sé que harás aún más de lo que te pido. Prepárame también alojamiento, porque espero que en respuesta a vuestras oraciones, Dios os permita verme de nuevo. Te saludan Epáfras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. ¿Tienes ahí tu té, tu café? Bueno, en esta calor mejor algo fresquito, ¿no? Por eso tengo aquí mi té frío. Bueno, acabamos de leer la palabra de Dios, la carta del apóstol Pablo a Filemón, en la versión Reina Valera 2020. Y como dije, quiero sacar de aquí 4 lecciones generales. Semana pasada hemos visto algunos versículos en particular, pero hoy me gustaría sacar 4 lecciones generales. Y la primera es, la historia la controla Dios. Está bajo los acontecimientos de nuestras vidas, están todos bajo su providencia. Vaya. Colossus era una ciudad, por ejemplo, al sur de Turquía, actual Turquía, ¿no? Estaba lejos de Roma, pero Onésimo, el esclavo de Filemón, huye. Pablo está preso en Roma y por la divina providencia de Dios que controla la historia y nuestras vidas, Onésimo se encuentra con Pablo, Pablo le predica el Evangelio y él se convierte. Ahora Pablo tiene un hermano que es Filemón, muy cercano a él y colaborador en el Evangelio, y ahora también tiene a Onésimo, una persona muy cercana a él, un creyente, un hermano. Pablo tiene un dilema, porque obviamente Onésimo le cuenta su historia. Pablo sabe y seguramente le cuenta a Onésimo que conoce a Filemón. Y ahora, ¿cómo arreglar este dilema? Este problema. Pero fijaros que el problema surgió por la providencia maravillosa de Dios que hizo con que Onésimo se encontrara con Pablo. No hay acasos en la vida. No hay acasos. La primera lección que aprendemos aquí es que el Señor es soberano y está al mando de la historia del mundo y la historia de nuestras vidas. Las cosas no ocurren al acaso. Dios y su conocida divina providencia está por encima y por detrás de los acontecimientos de nuestras vidas y de las vidas de los que nos cercan. Así que veamos la vida y caminemos por ella desde esta perspectiva.
¿no? Y de esta manera viviremos con más intencionalidad y también con más comprensión de lo que estamos viviendo y de esta forma dando glorias y gracias a Dios por lo que nos permite vivir en esta vida. Segunda lección. Es importante tener sabiduría al tratar temas difíciles. Dilemas, situaciones complicadas, problemas se nos surgen a menudo. Pablo estaba con un dilema delante suyo. Porque, como estaba diciendo, ¿no? Ahora, Pablo tiene a Filemón, su hermano querido y cercano, colaborador en la fe, anfitrión de una célula, de una iglesia, en una casa, de un pequeño grupo en un hogar que era el suyo. Pablo tiene a Filemón, colaborador, anfitrión, que recibe la iglesia en su casa, allá en Colosas, y tiene a Onésimo, a kilómetros de distancia, en Roma, Onésimo a quien él ha ganado, a quien él ha evangelizado, y ahora también es un hermano, un colaborador suyo y una persona cercana. Pero Onésimo y Filemón estaban peleados porque Onésimo estaba huido. Onésimo y Filemón estaban con un conflicto. Había un problema ahí que solucionar. Y la verdad es que en nuestras vidas de creyentes tendremos que lidiar en ocasiones con temas difíciles, con problemas que se nos surgen. Y tendremos que aprender a utilizar de sabiduría. La verdad es que Pablo, al escribir la carta y al enviarla por medio de Onésimo y Tíquico a Filemón, vemos en el propio contenido de la carta y la forma como se escribe, la manera como sabiamente Pablo trata el dilema, trata el problema en busca de la mejor solución que pudiera haber. Y para ello incluso se compromete personalmente, se implica en la solución del problema. Lo primero que vemos aquí es que Pablo prepara el camino para lo que iba a decir, ¿no? Cuando tenemos que pedir algo o interceder a favor de alguien o intermediar un problema grande, es importante preparar el camino. Sabiamente Pablo prepara el camino. Dijo con claridad y firmeza lo que tenía que decir, pero regado con mucho amor, cuidado e implicación personal. Lo que hay que hacer y decir, hay que hacerlo y decirlo, con firmeza. Pero la forma dice mucho también. La forma como se hace, la forma como se dice, también dice mucho y colabora mucho para la solución del problema. Primero que hace Pablo es preparar el camino. Antes de interceder por Onésimo, introduce el tema hablando y elogiando a Filemón y diciendo de la cercanía que ambos tenían y de la confianza que tenía. Yo te escribo, dice Pablo, y oro y doy gracias a Dios siempre por ti, por tu amor, fidelidad, fe. Pablo está diciendo, yo creo en ti, yo sé quién eres tú, yo conozco tu amor, yo conozco tu fe, yo conozco tu fidelidad hacia Jesús, hacia tus hermanos, hacia la iglesia. Yo sé que puedo contar contigo. Es decir, antes de entrar en el tema espinoso, Pablo prepara el camino.
para lo que iba a decir. Eso es muy importante, ¿no? Mi pastor solía decir que esa es la táctica de la hamburguesa, por así decirlo, ¿no? O del bocadillo. Elogio, tratar el tema, elogio una vez más. Eso decía él. Bueno, esa es la segunda lección. Primera, Dios está al control. Su providencia está sobre todo. Segundo, es importante tener sabiduría al tratar temas difíciles. Tercero, Dios es soberano y tiene propósito en todo, incluso cuando cosas raras ocurren. Bueno, esta tercera lección tiene que ver con la primera, ¿no? Pero aquí he añadido la cuestión de que incluso cuando cosas raras ocurren, Filemón podría haber pensado, pero bueno, he perdido a un esclavo, que en aquel entonces era perder dinero, era perder fuerza de trabajo, etcétera, ¿no? Y obviamente Filemón no se quedó contento al principio con esto. Pero tenemos que creer en la soberanía de Dios incluso cuando cosas raras o cosas malas, desde la perspectiva de Filemón, como estas, ocurren, ¿no? Es decir, Dios está al control de todo. Creamos en Él y ejercitemos nuestra fe. En este caso, Filemón ha visto el fin que ha llegado a tener aquella cuestión. Pero aun cuando no llegamos a ver el final, podemos seguir creyendo. Podemos seguir ejercitando nuestra fe, sabiendo que Dios está al control. No hay que temer. No hay que quejarse. A Dios gracias en todo tiempo. Y cuarta y última lección, y quiero decir que es la lección más importante de esta carta, de todo lo que hemos dicho la semana pasada y de todo lo que he dicho hoy. Esta última lección la he dejado por último, no porque sea la menos importante, sino porque es la más importante, la más central y la que debe quedarnos como principal, como más importante, más sublime, más poderosa de toda esta carta. ¿Cuál es esta última lección y más importante? El Evangelio es un Evangelio de redención. El Evangelio es un Evangelio de redención. El Evangelio tiene que ver con redención. Ese es el tema central de la carta. Eso es lo que nos enseña en la carta de manera poderosa. ¿Por qué? Porque aquí vemos a Onésimo redimido. Aquí vemos a una persona redimida. Dios redime aquí y redime para toda la eternidad. ¿Qué es redención? ¿Qué es redimir? Es salvar, pagar el precio y salvar a uno que estaba preso. Esa era la idea de redención, pagar un rescate. Es como alguien está preso, viene otro, paga el rescate por ese que estaba preso y ese se queda en libertad. Este es redimido.
y se vuelve posesión de quien pagó por él, de quien redimió a él. Entonces, toda la carta y todo el tema de Onésimo, Filemón y Pablo gira alrededor del tema de la redención. Onésimo era un esclavo huido y Pablo ahora ruega por su redención, ruega a Filemón por su redención terrenal allí, para que dejara de ser esclavo, para que Filemón lo recibiera como un hermano, porque Onésimo estaba convertido. Y Pablo dice, yo te lo pago, ponlo en mi cuenta. ¿Qué está diciendo Pablo? Quiero a Filemón, quiero a Onésimo redimido aquí. Pero, ¿por qué esto ocurrió en plan físico, en plan natural? Porque Onésimo había recibido una redención espiritual, había dejado de ser esclavo del pecado. Y tuvo tuvo su pecado pagado, perdonado por Jesucristo. Y había dejado de ser un esclavo del pecado para servir a Dios. Y ahora era muy útil a la obra de Dios, un compañero de Pablo y un hermano que servía al Señor. Dijo Martín Lutero algo muy bonito y precioso sobre esta carta. Dijo él, todos nosotros somos Onésimos. ¡Wow! Todos nosotros somos Onésimos. No hay verdad más grande que esta. En la carta, nosotros somos Onésimos. Hombre, puedes identificarte con Pablo, obviamente. Puedes identificarte con Filemón, obviamente. Pero seguramente, si eres creyente, tienes que identificarte con Onésimo, porque realmente todos somos Onésimos. Es decir, el que se ha convertido a Cristo fue redimido por Cristo de su esclavitud del pecado para la libertad de servir a Él. Entonces, lo que pasó con Onésimo, la experiencia de Onésimo, de un esclavo huido que ganó redención de su señor Filemón, es la historia de todos nosotros, por la intercesión de Pablo, obviamente. Es la historia de todos nosotros que hemos recibido la redención por la gracia de Dios, por medio de la intercesión y la mediación de Jesucristo. Y ahora le servimos a Él. Última y principal lección de esta carta. El Evangelio es Evangelio de redención. Redime aquí en la tierra y redime para toda la eternidad. Salva y libera. No sé precisamente cuál es el momento de vida y lo que va en el corazón de cada uno de vosotros que estáis aquí escuchándome ahora mismo. Veo ahí las personas conectadas comentando. Pero sí sé que en Cristo hay redención. A lo mejor tú no estás aquí ahora mismo en directo, pero nos verás más adelante, ¿no? Este video lo escucharás. No sabemos cómo está tu corazón, pero sí sabemos. En Cristo hay redención. Puedes ser libre de los pecados que te aprisionan por medio de Cristo. No intentes huir. Por más que huyas, seguirás siendo esclavo del pecado.
Onésimo huyó, pero seguía siendo esclavo. La redención llegó a él por medio de Jesucristo. Ahora se había vuelto un hermano y recibió la redención. Ese es un ejemplo de lo que pasa con nosotros. No vale con huir, hay que creer y entregarse a Jesús. Así que cada uno y todos nosotros tenemos una oportunidad. Querido amigo, Dios te ama. Jesucristo ha sido muerto en la cruz y ha resucitado el tercer día por ti, para regalarte el perdón de los pecados y la salvación, para redimirte. Hay esperanza de vida eterna para cualquiera que crea en Él. El desafío de Dios para ti es sencillo, para todos nosotros. Cree en Él, en Jesucristo, e entréguese a Él por entero. Y así empezarás a disfrutar de esta vida maravillosa que Él nos regala, una vida redimida por Jesucristo. ¿Quieres aceptar ese desafío? ¿Quieres entregarte a Jesús? Puedes hacerlo ahora mismo ahí donde estás, en tu casa o en cualquier otra parte. Haz una oración a Él, diciendo: perdona por mis pecados, yo creo en ti, yo creo en tu obra, yo quiero entregar mi vida completamente a ti. No dejes para mañana, hazlo hoy, hazlo ahora, donde quiera que estés. Basta hablar con Él y abrirse a Él. Y si lo haces y quieres acompañamiento en este proceso, pues tendremos mucha alegría en acompañarte. Escríbenos en privado, déjanos un mensaje, tendremos alegría en acompañarte en este proceso. Dios te bendiga muchísimo, a todos y cada uno de vosotros. Una vez más, qué alegría tener aquí la compañía de todos vosotros, los que habéis ahí también comentado en el chat, ¿no? Gracias por vuestra participación. El Señor os bendiga. Adiós.